pues me está permitiendo entender lo impúdica que es nuestra época. O sea, no tiene el pudor de conservar como una especie de vida privada y todo lo pone en las redes. Claro. Y Simmel sostiene la idea de que el secreto era algo que solamente se le daba a los que uno consideraba muy cercanos. O sea, Claro. era lo que fundía la amistad, lo que fundaba el amor. Pero ahora no tenemos manera de distinguir a los demás porque como todo se ventila, o sea, la falta de secretos hace que no podamos tener a nadie a quien distinguir contándole un chisme que solamente él sabe de nosotros. Entonces está maravilloso el libro. No sé si te lo has echado. No, pero es una tentación. ¿Cómo se llama? De George Simmel. Se llama El secreto y las sociedades secretas. No, hay que entrarle. Fíjate que... Es delgadito, ¿eh? No creas que te Sí, vas a encontrar con un cabitón. no. Él junto con Elías son así como los sociólogos de la cultura, de la civilización. Y, Son los que sí, no se les fueron las cabras al monte. no, y déjame contar, yo no sabía de él, me lo topé porque un colega de Acatlán, un Ajá. cuate que es constantemente lector de cosas extrañas, me lo comentó. Estoy hablándote de ¿cómo se llama este profesor? Ahorita se me está yendo el nombre, pero te lo digo en un momento. Ajá. Me, me comentó que pues lo leyera. Y en las primeras páginas, porque trae una introducción buenísima, se dice que los lectores de Simmel eran Heidegger, entre otros. Sí. Y cuando entrevistan a Hannah Arendt preguntándole por Simmel, ella Ajá. dice, es que en esa época todos lo leíamos. Entonces yo dije, carajo, ¿cómo es O sea, posible que yo ni enterado estuviera? de que este tipo todos lo leyeran. No, Todos lo leían. Y te juro que está verdaderamente interesante y es un sirve como un tipazo. antiespejo de nuestro tiempo. Sí. Sí. Es el sociólogo, de verdad. Porque no le dio por hacer de estas lucubraciones extrañas que tendían los sociólogos y se puso a explicar el mundo. Sí. Además con una prosa transparente, muy bonita. Y con una sabiduría que uno dice, caramba, yo cuando tenga 187 años ya voy a andar como él. Ya, Si sí, sigo como voy, seguramente. si Sí. sigo como voy, o sea, te pasa como con Max Weber, ¿no? Que lo lees y dices, caramba, ¿cómo sabía tanto este tipo? O sea, no. Pues yo, como cuando cumpla 400 y pico, Ajá, a lo mejor consigo una cosa que me pareció incluso más notable que su sabiduría, a ver, su capacidad analítica. Mira, yo agarro una cosa y la desmembro, la separo, la analizo, pero este hace fragmento del fragmento del fragmento y cada vez te va llevando a un aspecto más esencial, más elemental, más oculto. sí, Y qué bruto, qué bien lo hace. y Me no, tiene muy contento. George muy bien. Simmel. Sí, ese es de lectura obligada. Y un día te voy a contar por qué él me salió muy caro en mi vida académica. ¿Por qué? Bueno, te Pues lo de una cuento. vez, cuéntame, pues qué Ya te voy a chismes. contar, ya es la hora del chisme. Pues buenas tardes, por cierto. Vamos a Sí, hablar de cierto. otra cosa, pero estamos en un chisme que les va a gustar. Pues te voy a contar, pero prométeme que no lo divulgas. Este es un secreto de estos de los que habla Siemens. Entonces Sí, me resulta, estás distinguiendo con te este estoy privilegio de distinguiendo con el enterarme de algo de privilegio. ti. Pues sí, entonces resulta que hace muchos años, pues tú sabes que yo trabajaba en un lugar donde evaluaban a las universidades y a Ujú. los alumnos que egresaban de las universidades y a los que no habían egresado, pues los titulaban de rigor. Entonces, hasta ahí, pues mi vida era muy grata en ese lugar, porque pues, te llamaban de cuando en cuando, tú hacías pocas cosas, la pasabas bien, pues, o sea, no me puedo quejar.
Mi Lo vida era... atestiguo porque me invitaste alguna vez y fui cosinodal contigo de un examen para graduar a alguien de filósofo. Sí, porque ¿Se puede decir el nombre de la institución? Yo me acuerdo. no, yo también, pero no lo quiero Bueno, decir, no o la sea, no lo digamos. quiero No decir. la digamos. Y No. entonces, bueno, ahí los filósofos, los que querían graduar de filósofos, la mayoría, te acordarás, eran excuras. Sí, tenían conocimientos de esa área principalmente, claro. Sí, eran todos excuras y eran pues formados así, pero les había agarrado cortarse la cola y pues se quedaron pues con pues no sé qué te den de teólogo, pero parece ser que no es una carrera, es como mendigo, que es una Pues, buena carrera, pero no soluciona el hambre. O sea, pues te voy a decir una cosa. Si tiene razón Heidegger, toda la filosofía anterior a la suya es ontoteología. O sea que los teólogos, pues más o menos están enterados. claro, pero el problema es que Heidegger ya se murió hace un chorro. Bueno, Pero por ahí, eso es pues verdad. entonces ahí iba la vida circulando maravillosamente bien, hasta que un día, una mañana, íbamos a revisar el contenido de del examen que se aplicaba a los que querían egresar de sociólogos o ser certificados como sociólogos. Y bueno, pues todo iba muy bien. Y de pronto descubro algo que, insisto, tampoco me pareció mal, que siempre había muchas mujeres, pero en esta ocasión habían muchas más. Estos grupos éramos como 12, 13, y lo que sí recuerdo es que solo éramos 2 varones. Lo cual, pues a mí me da, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pues, sí, pues es un asunto, pues numérico, pues. Y de pronto una de ellas dice, todo esto que estoy viendo es inaceptable. ¿Y qué estaba viendo? El plan de estudios que se había trabajado durante 3 años para tener el conocimiento mínimo necesario y suficiente para ser sociólogo, después de revisar todos los mendigos planes de estudio de todas las universidades donde se daba la pinche carrera. O sea, quiero que quede claro, o sea, no había No, sido... no se lo habían inventado ahí en ese momento. No, habíamos trabajado de perdido un par de años. Todo está mal. Y te digo, ¿por qué así tan tajante? Luego está mal. Le digo, no creo. Le digo. Lo que hicimos fue así, ya tienes al idiota de otra vez explicar. Y me dice, mira, es que está mal de entrada. Lo que lo hace inaceptable es que ninguna de las palabras tiene arroba. Ah, caramba, qué horror. Y le digo, bueno, pues es que aquí como se escribe en español, pues no, pues de lo que se trata es que lo entienda cualquier persona, o sea, no es un discurso de ninguna índole, se trata de usar el español más neutro posible para que no tener ese tipo de problemas, o sea, no, por ahí no es. Y me dice, pues mira, no solo eso está mal. Y le digo, pues entonces, ¿qué más está mal? Y me dice, piensa en la sociología clásica. Y le digo, pues sí, ahí están todos. Desde David Ricardo hasta todos los que quieras. Todos los que tostan. Y me dice, es que no hay ninguna mujer. Y le digo, pues no llegaron, le digo, no sé qué pasó, le digo, yo no tengo la más remota idea, le digo, yo sí, te soy sincero, yo llegué, ya había nacido, es más, la mayoría estaban muertos, por no decir todo, le digo, yo no tengo la más remota idea. Me dice, es que si no hay una mujer, está mal todo. Y le digo, oye, pero, ¿y si ponemos a la esposa de Marx? Y decimos como que A Marx, Jenny, exacto, que ella a Jenny. escribió toda la obra y que en realidad Marx era un títere de esta mujer y que se enoja más. Y le digo, pues es que no hay, le digo, por lo menos en ninguna universidad de este país se ha buscado, se ha encontrado, y yo pues me dedico a este menester y tampoco conozco a ninguna. Uh -huh. Ese es el problema.
porque las tenemos que encontrar. Y le digo, pero es que no es un asunto de crear nuevo conocimiento, sino a partir de lo que todos enseñan, etc. Y me dice, y tú seguramente vas a querer meter a otro macho acá. Y le digo, pues desgraciadamente sí. Le digo, yo creo que debe de estar sin él porque lo estudian en todas estas universidades. Dale, ahí es donde Simel brincó para ti. No sabes. Me dijo la vieja horrorosa macho hipostasiado. Lo de hipostasiado es cierto, porque estoy panzón. Pero lo de macho no, me cae que no, no. Soy conservador, siempre lo he dicho, pero no soy machista, o sea, yo al revés, pues siempre he estado al servicio de mujeres, o sea, nunca he tenido un jefe varón, siempre he trabajado bajo las órdenes de mujeres maravillosamente bien, me llevo a todas, tengo más amigas que amigos, para acabar pronto, pero pinches email, man. Bueno, el resultado final. ese fue la gota que La derramó. gota que derramó Ya. el vaso. Y las mujeres estas se sumaron automáticamente, todas, y decidieron que ahí había una conjura machista orquestada por mí. Ah, caramba. O sea, yo les decía, es que oigan, yo no fui, o sea, de verdad se los digo, o sea, esto es un trabajo donde están representantes de todas las universidades. Que nada más vine yo, pues me tocó la de bailar con la fea. No, esa es una frase machista. Okay. Cuando me dijo eso de que es una frase machista, le iba a decir, pero no me tocó bailar contigo, entonces. No, pues sí. O sea, yo, pues, bailar con la fea, pues eso no le encuentro lo machista, pues, es una frase hecha. Es como decir, me las vi negras, aunque las tenga color burócrata. Mira, ciertamente en muchas frases sí hay un sentido machista, pero justamente con las frases hechas nos pasa lo mismo que con muchas letras de canción. Se vuelven como moneda de cambio. Exacto. Y uno las dice sin estar pensando en el significado de cada palabra en especial, sino que las toma uno en grupo. Exacto. Y las suelta Imagínate, uno. fresco como una lechuga. Exacto. Bueno, esa es contraria a los veganos. Sí. Es una amenaza a los veganos, un insulto a los veganos. Entonces, pero, y decir, incluso algunas de estas, cuando la gente las juzga, se vuelven frases idiotas, sus juicios se vuelven idiotas. Pongo un ejemplo. Me las vi negras. O cuando decimos me las vi negras, evidentemente nos referimos a los africanos. O sea, quiero que quede claro, no hay duda de que ahí hay un contenido que se refiere a la población negra, por lo menos de México. Pero cuando decimos me las vi negras, quiere decir que me las vi como un esclavo. Debe ser, sí. No porque la frase nace así, eso sí lo tengo localizadísimo. Ajá. Entonces, si te las ves como un esclavo, pues quiere decir que los esclavos se le estaban pasando re mal. Sí. Entonces, ese contenido racista no está, al contrario, es un pleno reconocimiento de que De no lo había mucho que nada más. padecieron estos pobres, no. Estos pobres que los treparon en un barco, sobrevivieron milagrosamente y llegaron a pasar generalmente mal. Entonces, no hay eso. Incluso cuando ves algunas otras, ¿tú sabes el origen de chaquetear? No, supongo que viene de chaqueta, de estar ahí bordando, tejiendo algún... No. Sí viene de chaqueta, pero no es de estar bordando. Fíjate, esa es una palabra que a mí me encantó cuando la descubrí. Cuando en 1808 el Ayuntamiento de la Ciudad de México pues proclama una suerte de independencia, una suerte de autonomía del rey que había caído en manos de Napoleón. Se levantan en armas los militares contra este ayuntamiento. Ajá. Y algunos españoles.
y dan golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado de México ya en plena colonia. Y todos los que llegan a atrapar a los del ayuntamiento, a meterlos a la cárcel y a matar a la mayoría de ellos, no llega, para identificarse, llegan todos con una chaqueta. Ah, Entonces, ellos se cambiaron de bando, traicionaron. y por eso se les dice chaqueteros. Exacto. Mira, nada más. Ahora sí que, como dicen por ahí, me ilumina usted, me ha hecho aprender algo. ¿A no está bonita? Muy bonita No sé historia de qué esa sea, palabra. porque no tiene que ver nada con una etimología, sino con un hecho histórico, aparte muy Sí. importante. Pero chaquetear es por eso. No por andar ahí, Haciendo lo que lo que el Vox Populi supone. No tiene que ver con nada de eso. No tiene que ver con el dios de los intelectuales, con Onan. Pues déjame decirte una cosa, qué barbaridad. Mira, yo creo que sí está bien que se pretenda una paridad de género, Por supuesto. ahora que hay tantas profesionales en el mundo y que de alguna forma las universidades no hacen distingo por sexo de las personas, se admite a cualquiera. Entonces, claro, en igualdad de condiciones, pues seguramente brincarán un montón de hombres y mujeres talentosos. Por supuesto. Pero si en aquellas épocas había un prejuicio que las marginaba y que además, como se había creado una ideología de que existía algo así como el eterno femenino y las mismas mujeres lo asumían gustosas, pues así era el mundo y entonces las oportunidades de brillar eran muy escasas, man. Y aparte, con sociólogos, no, eran mal partido todos. O sea, Sí, pues. no había uno que fuera un buen partido. Pensémoslo en la época. Entonces, pues no creo que ni buscando le vayan a encontrar. Mira, yo he rastreado, por ejemplo, en el campo de la matemática, hay en el siglo XVII una matemática, pero que para poder figurar tuvo que ponerse nombre de hombre. Y lo mismo sucede con George Sand. Exacto. No, George Sand es el apellido del marido y un nombre de varón. Sí. Pero todo el mundo sabía quién era, pues. Claro. Pero bueno, las hermanas Brontë, si mal no recuerdo, también sus primeros libros los firmaron con nombre de hombre. Pues sí, es que ahí sí debe de haber habido una circunstancia muy difícil. Claro. Pero justamente ahora, pues debería de ser muy espeso el capítulo reciente de la sociología y que metieran a todas las talentosas que ya han brincado, pues, pero no las pueden encontrar en el pasado porque pues, eran otras circunstancias y si se trata de ver la contribución al conocimiento, yo creo que lo que menos hay que andar buscando es debajo del calzón a ver de qué se trata, man. Claro, o sea, no, da igual si es rosa o azul el calzoncito. Sí, pues no importa, a mí me parece... o multicolor, tampoco importa. Es un asunto pues, que a mí me da lo mismo. Es decir, a mí Wittgenstein me parece maravilloso, pero no porque haya sido homosexual, o sea, eso me parece que pues está bien. Es un chisme que ni es relevante siquiera. No es relevante, en su obra no es relevante. A nivel de biografía, pues sí es relevante y le da cierto sabor al caldo y te metes en el chisme y ves algunas de las cosas de la cultura gay de la época, etcétera, lo que quieras. Pero en la obra de Wittgenstein no hay ningún vestigio de ello. Ninguno. Bueno, no conozco toda la obra, pero casi toda sí. Tractatus y no. No. A lo mejor en el cuaderno marrón que yo espero no tener que leer jamás ya. A esas alturas de mi vida ya, el cuaderno marrón ya. Yo sí me eché los dos, el azul y el marrón. No me digas. Sí. Es que tú eres wittgensteiniano. De hueso colorado. Pero no es porque hubiera sido homosexual, pues eso me parece...
incluso a su cuate del alma, que ese sí era un machista empedernido, Russell. Sí, cómo no. No, hombre, Russell era un terror. Los dos pues podían convivir perfectamente sin ningún problema. Y cuando se peleaban, pues no era por razones de preferencia, sino eran problemas bastante complicados que muchos de ellos no los entiendo. Hay uno de que si una bicicleta es en verdad una bicicleta, que Sí, nunca le entendí, pero parece que era algo muy importante, pues es que necesitas treparte como al octavo piso de la lógica Exacto. para ver por qué demonios. No, esas sí Exacto. son palabras muy mayores. Sí, sí, sí. Ya cuando Oye, se ¿y de pone. qué vamos a hablar hoy por fin? Pues sí, vamos a hablar de subgéneros. Ah, de subgéneros. Sí, de eso Pues ahí te quedamos que va íbamos una a hablar. hipótesis. Viene una hipótesis. Una hipótesis balina y no más como para acercarnos. Se supone que la literatura es una representación del mundo, Sí. ¿no? De alguna manera, justo para construir una historia, pues hace falta montar ahí una escenografía que deja ver el mundo y en el mundo, pues se dan relaciones muy complejas. Sí. No todo es de lo mismo. El No. mundo es variado y múltiple. Sí. Cuando en lugar de presentar un mundo totalizado en una obra, se presenta de manera más persistente, insistente y demás algún aspecto, creo que es cuando se crea un subgénero. Por decirte Ajá. algo muy simple, en cualquier novela hay alguna costón, Sí, claro. pero si se trata la novela de puros acostones, ya es literatura erótica. Exacto. Y es subgénero, es porno. Si hay algún asesinato y algún policía que posiblemente salgan, aunque no necesariamente, tienes otro subgénero. Exacto. En la vida uno hace un viaje, pero Ujú. cuando se trata de puro viaje, de puras aventuras, pues ahí tienes otro nombre. Claro, ya. O sea, si se vuelve predominante un aspecto de la multiplicidad y a eso se dedica la obra, pues dependiendo del asunto, pues va clasificándose en subgéneros. Ajá, hasta ahí me gusta la hipótesis, Y, me parece que y, está y fíjate bonita. que por eso a lo mejor los subgéneros les viene bien el sub, que los pone como infra, Ujú. porque son visiones tan sesgadas de la realidad que de alguna manera, permiten este verbo, raquitizan el mundo, Sí, lo sí. vuelven muy parcial y no permiten ver el resto de lo complejo que es el mundo. Ujú. Ahí está una supuesta hipótesis. Yo le agregaría a la hipótesis solo una cosa, que en la mayor parte de los casos los subgéneros funcionan con una serie de fórmulas precisas. Ajá. Es decir, eh, entre el detective de Poe y el detective de Conan Doyle, ahí va a llegar este hombre que es absolutamente deductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Incluso yo lo llevaría más lejos, fíjate. Yo creo que los subgéneros, cuando te los tomas en serio, no los lees por lo que se trata, sino Ajá. lo lees por una razón extraliteraria. En el caso de la literatura erótica eh, por libidinoso, No, fíjate, te pongo tres ejemplos. a Y ver, a empiezo ver, con la pónmelos. literatura erótica, con lo que a mí me parece el mejor libro que hay que estudia la literatura erótica. Un libro de Roger Darnton que se llama Edición y subversión. Ajá. Y él dice, yo voy a estudiar la literatura erótica en el antiguo régimen francés, es decir, la Uh-huh. época de Sade. Y se pone a estudiar cómo la escribían, cómo la producían, cómo tuvieron que sacar las imprentas para llevárselas a Suiza y a Holanda, cómo la metían de contrabando a Al Francia. mercado. Uh-huh. Exacto, cómo
cómo van surgiendo los seudónimos, de qué se trataban las novelas. Te cuenta 600,000. Digo, claro, para contar esas novelas, 600,000 son 3 párrafos. Y las siguientes se tratan de tras 2 renglones, ya estuvo. Entonces, son muy sencillas. Pero Darton dice algo que a mí me parecía interesantísimo. Él dice, nosotros no hemos entendido la lectura en aquella época. Ah, Y entonces andamos pensando puras tarugadas. Por ejemplo, pensamos que en aquella época cualquier burgués, cualquier habitante de la ciudad, se sentaba a leer a Montesquieu y luego remataba con Rousseau y de pilón se echaba 2 Locks y no sé, y un Marat en las rocas, ¿no? Es decir, parecía que eran recultazos. Pero él dice, yo creo que no. Porque si tú ves los tirajes de todos estos autores, tan revolucionarios, tan chichos, incluyendo a los Voltaires y a todos estos, y si no pasaban de 1,500 ejemplares, ¿eh? sí, era muy, muy elitista, pues. Y conste que ya Entonces, estábamos post-Gutenberg. exacto. Él dice, ¿quién leía esto? Pues los que iban a la Sorbona, los que andaban metidos en la grilla, los propios filósofos, es decir, se leían entre ellos. Ujú. La gente además, pues se enteraba de estas discusiones más o menos por la prensa, más o Ajá. menos. Pero la gente común compraba pornografía, pero como desaforada. Les encantaban los libros que se leen con la mano izquierda. Y entonces, él se da cuenta que en esas novelas pornográficas hay varias constantes que resultan mucho más poderosas que Rousseau o que Montesquieu o que Pues todos más ellos. poderosos en cuanto a que tienen un impacto sobre la mayoría de las personas que ya quisieran las otras con sus escasos tiros. Exactamente. Y en segundo Ujú. lugar, el propio contenido de la obra era más revolucionario para la gente que Voltaire. Sí, claro, Por, porque subvertía morales y subvertía cosas al mostrar un montón de, de cochinadas. exacto. Y esas cochinadas las perpetraban los nobles y los monjes. Y entonces creaba conciencia de clase incluso, Exactamente. porque esos eran los malditos. Y te pintaban unos malditos verdaderamente más malos que la carne de puerco, ya vamos. O sea, a la pobre Justine le hacen unas cosas que tú dices, bueno, ya, denle chance de Sí. descansar de aquí a mañana. O sea, no, 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 no. Entre tanto cuerazo y sodomía le está yendo muy mal, denle chance. Entonces, si tú volteabas a ver, la razón por la cual podríamos hoy leer y darle un valor a esa pornografía no es literaria. Sí, es más bien como los puntales sociológicos. Pero Exacto. fíjate una cosa, mi querido José Luis, nosotros todo lo leemos de algún modo. Ajá. Leemos la pintura, leemos la música. Quiero decir, decodificamos algo, entendemos algo, pero siempre vamos como el rey Midas, convirtiendo las cosas que tocamos en nuestra propia visión. Exacto. Mira, te pongo un ejemplo que justamente hoy estaba platicando de eso con mis alumnos en la mañana. A ver, viene, viene. Estábamos viendo un pasaje de la República, Ajá. el famosísimo en donde expulsan a los poetas y la fregada y no sé qué tal. Es que también, o sea, Bueno, tenían que pasar por una censura precisa. ya Eh, sé que tú eh, te pones del lado de Platón, pero déjame A mí me comentarte una cosa. divierte mucho esa demencia. Ay, cuando Platón quiere rasurar de un montón de defectos la obra homérica, Ujú. menciona un montón de cosas que hay que borrar, por ejemplo, todos los pasajes en los que los dioses son proclives a la dádiva y entonces favorecen a quienes les hacen libaciones y todo esto. Los dioses, sobre todo Zeus, era un degenerado que se la pasaba Ujú. transformándose en animal y hay un montón de escenas de bestialismo. Pero hay una cosa que me llamó particularmente la atención.
En griego, el término es cósito. Ajá. Y las traducciones lo manejan como río de las lamentaciones. Uh-huh. Si tú escuchas esa palabra hoy, esa frase, río de las lamentaciones, que el Hades está rodeado por un río que es el río de las lamentaciones, pues te quedas como indiferente, Sí. porque por mucha potencia que tenga tu imaginación, eres capaz, por supuesto, de imaginarte cómo las ondas del río que corre va produciendo unos aullidos que parecen lamentos. Uh-huh. Y te suena hasta una imagen poética, río de las lamentaciones. Pero te deja más o menos tranquilo, porque has visto tanto cine gore y has visto tantas cosas ¡Claro! tan espeluznantes, que la verdad esta frase ha perdido toda su potencia. En el contexto en el que hoy estamos, hay Ajá. que decir de veras una salvajada para que el lector se sobrecoja. Y sin embargo, cuando vemos que Platón dice que hay que quitar eso porque provoca unos efectos terribles en los lectores, o más bien en los escuchas, porque eran rapsodas los que difundían esa obra, lo que nos deja ver es la capacidad de reacción de los atenienses. Sí. Y de ahí me brinqué por asociación a algo que va a llegar a lo que estás tú diciendo. A mí me encanta el Bosco, me encanta Bruegel, y mucho tiempo los he visto pues como el origen del surrealismo. Mira Ajá. nada más el tríptico de las delicias, la parte del infierno, qué animales más extraños, hace unas composturas ahí entre cerdos y aves, y parece que es una especie como de propuesta surrealista. Sí. No, para los que estaban acostumbrados a ver solamente campo y hierbas, y en esos años, estamos en el siglo XVI, man, Ajá. ver de pronto un cuadro con ese colorido y esas imágenes deben de haberlos verdaderamente aterrado. Era, Claro. los dos eran monjes, tanto Bruegel como el Bosco, Jerónimo Uh-huh. Bosch, Sí. y entonces pintaban por razones didácticas para indoctrinar a los feligreses y espantarlos con el diablo. Exacto. Entonces, hoy lo vemos, pero no podemos ver como lo veían sus contemporáneos, porque tenemos, digamos que la pupila encallecida de Sí. un montón de imágenes y ya ni nos hacen ningún impacto. Yo me puedo pasar una hora frente al triunfo de la muerte de Bruegel, donde hay un ejército de calaveras que Sí. llegan a matar a todos los que están por ahí, y no me causa ningún estremecimiento. He visto algunas, no tantas como tú, películas de zombies, y Uh-huh. la verdad es una matanza terrorífica. Sí, claro. Es Entonces, la moronga pura. pues Bruegel me parece muy, muy, muy soso. Pero justo así también leemos la literatura Sí. desde nuestros ojos y nuestros decodificadores actuales. Y ya no advertimos la capacidad de denuncia que hay en esas obras. Entonces nos Exacto. quedamos simplemente con el género. Con el género. Ay, mira qué obscenos son. Sí, mira qué cochinotes eran, lo cual también Uh-huh. es una mala idea. Lo mismo ocurre con el terror o con lo policíaco. Incluso yo hice una vez un ejercicio de tratar de entenderle a Conan Doyle por qué Holmes era como era. Y ahora sí que me voy a adornar. La hipótesis que yo tenía en la cabeza era que lo que estaba haciendo Conan Doyle era darle vida al científico más mentado por metodología en aquella época, a Semmelweis. Ah, esa no me la sé. Entonces, mira, te cuento la historia de Semmelweis y vas a ver que ahí está toda la historia de Holmes. Entonces, Semmelweis era un médico allí en un hospital donde pues, pasaba la desgracia de siempre. Las mujeres se morían como moscas después del parto por fiebre puerperal. Fin. Uh-huh. Ahí Sí, está el problema. ya. Y entonces este cuate dice, no, pues yo las voy a curar. Y dice, bueno, ¿cómo le hago para saber por qué se enferma?
Es decir, el problema es, si yo descubro por qué se enferman, yo quito esta causa y se salva la mujer, santo remedio. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar las variables. Y mete todas. Cuando digo todas, evidentemente es una exageración, pero mete un demonial de variables. Incluso la fealdad de las enfermeras. Ajá. Es decir, empieza a ver hasta que si la enfermera estaba muy fea y jorobada, provocaba esto por susto o no. Empieza a revisar los instrumentales. Revisa, tú dime qué, lo revisó. Y al final, después de revisar todo esto, descubre que solo quedaba una variable, que se morían más las mujeres que atendían médicos que las que atendían las comadronas. Exacto, sí, ya conozco la historia. Y entonces, la diferencia estaba en la placenta. Cuando sacaban al chamaco, la comadrona procuraba también sacar la placenta y revisaba que estuviera entera. Claro, había casos en que si el chamaco estaba feo, revisaba los dos para evitar cualquier problema. Pero de ahí no pasaba. Y justamente la fiebre puerperal era un cachito de placenta que se había quedado adentro, o la placenta entera y se pudría. Entonces Pues, provocaba la materia. déjame comentarte una adenda a lo que acabas de decir. Ajá. Resulta que los médicos Ajá. utilizaban a sus alumnos como acompañantes para que se fueran capacitando. Ajá. Y antes de llegar al quirófano o al lugar donde estaba la parturienta, estaban en el anfiteatro revisando cadáveres. Y en cambio, las comadronas, Las comadrejas. las comadrejas, ese fue un lapsus que me va a costar sangre. Las comadronas, bueno, las parteras, Está mejor. no habían pasado por el anfiteatro, ¿no? Entonces, al notar la diferencia de mortandad en las salas atendidas por estas comadronas, comparadas con los médicos de gran prestigio, porque eran incluso profesores, sí, fue descubriendo algo que era imposible de descubrir, man. La hipótesis de que hubiera algo que no se podía ver, ajá, que hubiera microbios. Exacto, un bichito y fue ahí. Este médico quien impuso la idea de que se lavaran las manos, porque venían con las manos puertas de un lado donde habían tocado cadáveres, y por supuesto contaminaban a la pobre parturienta, y por eso se morían en el pasto. Claro. Pero esto que tú dices, ese método, ajá, de veras es un método de experimentación, de ir cambiando variables, revisándolas todas, para llegar a identificar cuál sería la causa. Claro, en el doble crimen de la calle Morgue, de Poe, en cualquier cuento de Conan Doyle, lo que hace el detective es analizar todas las variables hasta que encuentra una. Y no importa cuán disparatada sea, un orangután, por ejemplo, que era barbero en el doble crimen, que permite explicar el asesinato. A lo que voy es a esto. Yo ya no lo estaba leyendo como literatura, sino como una parodia de... Porque además sí es pintado este médico meticuloso como un bobo, ¿eh? El doctor una Watson suerte de Columbo. Sí, es bastante torpe. Y el que, en cambio, hace conjeturas instantáneas y rápido saca la hebra y es Holmes. Es Holmes. Entonces, yo ya no lo leía como literatura, entonces me di cuenta que no tenía mucho sentido. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo una antología de fantasmas, de cuentos de fantasmas eduardianos y victorianos, bueno, más bien victorianos y eduardianos, y no los estoy leyendo como literatura, no me atrapa como literatura. Ando leyendo toda la cosa del mesmerismo y de los mediums y de todas estas cosas me tienen interesadísimo, pero la construcción ya sabes de qué va a acabar. Sí, porque es que, mira, aquí sí te vas a perjudicar tu capacidad lectora de literatura. Sí. Porque estás ya leyendo con unos anteojos que te hacen resaltar
unas cosas que uno debe de ignorar para poder perderse y disfrutar de la pura historia. Pero no me pasa con los libros de veras, con los que no son subgéneros. Pero te voy a poner un ejemplo para refutar todo lo que hemos dicho ambos. A ver, vamos a autorrefutar. Va. Hay un género muy conocido, ahora medio olvidado, pero que fue un género que hizo época, la novela de caballería. Sí. Y ni siquiera una obra original, sino una obra compuesta con retazos de muchas obras de caballería, con parrafotes transcritos. Hoy la consideramos la obra maestra de la literatura española. Y la primera novela moderna. Y la primera novela moderna, y un tratado de teología, y otro de filosofía, y otro de justicia. O de gastronomía. O de una colección de dichos populares, sí. o un dechado de todas las palabras de la lengua española. Claro. Fíjate qué cosa tan extraña. Se supone que la ironía, lo paródico, siempre es como el desenlace de la decadencia. Ya cuando la cosa se gastó, entra la risa y termina de aprovechar las últimas hebras de vida que tiene algo. Y esta novela es una burla de la novela de caballería. Sí. Y sin embargo, un mugre subgénero se convierte en la neta del planeta. Es más, hagamos una cosa, ni siquiera mencionémosla por su nombre para que no nos contaminemos la lengua con tamaña porquería obra de subgénero. Ándale, no solo de subgénero, de guachicoleo literario. De guachicoleo literario, exactamente, sí. Vamos, dejemos esa obra de guachicoleo literario. Pero es que ahí hay como tres cosas que valdría la pena pensar. A ver. La primera es que la novela de caballería fracasa y se vuelve de chunga porque no es un género literario. A ver. Es el primer género editorial. O sea, ni siquiera era una obra hechura de un autor, sino que era un trabajo mandado a hacer por el editor que había descubierto un mercado. Exactamente. A tal grado llega esto que tú revisas las portadas de las novelas de caballería, estoy hablando de las primeras ediciones, por supuesto, no como ahora que, bueno, ya te las vende cátedra con notas y muchas cosas muy elegantes. Sí, pues sí. Sí, pero no, esas primeras ediciones, y todas tenían el mismo diseño gráfico. O sea, al centro de la portada y arriba, 2/3 de la portada era la imagen de un caballero andante. Incluso cuando una imagen de esas pegaba como portada, se la ponían como portada a otros libros de otros autores, de otros títulos y en otros países. Sí, pues es que, mira, yo no sé si tú sabes la resucitación en algún momento de Tusquets. Tusquets estaba en la quiebra hace mucho tiempo. Ajá. Y ya como última publicación, se les ocurrió publicar El amante de Margarit Duras. ¿Cierto? Y la portada, donde venía la cara de la Margarit de jovencita, con un marco negro, sí, la agarraron hasta de superstición y se volvió como el sello de toda la colección. Sí. Y nada más cambiaban el motivo de adentro, pero el recuadro negro quedaba. Hoy lo tiene. Mira, sí, lo sigue teniendo. Ven la novedad. Así está. Así está, nada más que aquí estaba la Duraz. Esto y decía, que me dices, el amante de la novela de caballería. Lo que pasa es que los editores, cuando descubren que algo pega, no lo sueltan. ¡No! Y sobre todo, como ellos son
los dueños de la portada te meten ahí lo que creen que va a ser motivo de gran negocio. Claro, incluso el chiste es que los libros sean absolutamente iguales. Para poder hacer colección. No, para que el lector no se sorprenda. Mira, lo que voy a decir está muy feo, pero creo que así es. Nos sorprenden los niños que ven 500 veces la misma película. Ajá. A mí no me sorprenden, a mí los que me sorprenden son los adultos que ven 500 veces la misma telenovela, que leen la misma historia en un libro con la misma portada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir algo muy simple, a los seres humanos nos gustan las historias y si nos las repiten, nos gustan más. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Si no, sería abjurar de mi debilidad por James Bond. Exactamente, o sea, todos tenemos ahí un dark side donde caemos y ya sabemos a qué vamos y tú nada más aflojas y te relajas. Entonces, cuando los editores descubren este tipo de comportamiento del público, que lo descubren justamente con la novela de caballerías, mandan a hacer, bueno, ya no solo era el Espaladián, sino el Espaladián, su hijo, el nieto, el bisnieto, el tata, como el aguizote. Y eran Sí, las sí, sí, sí. aventuras en Persia o en donde fuera. Y todas eran la misma fórmula. Todas eran la misma fórmula. Evidentemente, este tipo de cosas, la novela de caballería, se nos revela quizá como el primer subgénero de adeveras. Es decir, como una invención de un editor que dice, aquí estamos. Y es algo que hemos mantenido, como bien lo acabas de decir, en todos los espacios. Hay colecciones enteras que todos los libros se tratan de lo mismo. Y tú dices, oiga, Se llama política editorial. exacto, que tienen una política editorial y tienen muy claro algo, saben lo que les gusta al público. Pues es que mira, yo había pensado cuando era muy iluso que qué bueno que me había metido de novelista y no de cineasta, porque no iba a depender de un productor y no iba a tener que estar mutilando una escena ocurrida en la novela que llevada al cine cuesta un billete. Claro. Imagínate que una novela cualquiera mía, en la que hace 50 viajes el personaje y cambia de locación en cada momento, ¿te imaginas eso llevado a cine? No, pues no sale. Deje eso, que llueva. Que llueva, Hay que es traer el camión costosísimo. cisterna, hay que traer ventiladores, es un irigote. Sí, para que parezca que llueva hay que echar, pero un diluvio. Sí. Y yo pensaba que me metería en un terreno más libre, porque no iba a depender de un productor, que iba a poderme imaginar lo que quiera. Claro, me puedo imaginar lo que se me dé la gana, pero lo puedo guardar en mi casa eternamente muy contento. Porque finalmente aquí se cruza con el editor que o ve o no ve alguna manera de recuperar su inversión. Exacto. Entonces es un relajo terrorífico. Terrorífico. Yo no sé cuándo fue que nos creímos, a lo mejor después de haber leído Cartas a un joven poeta Pues de sí, José María de Rilke. Exacto. Es que la realidad es muy distinta. El mundo es muy distinto de como lo pinta esa versión romántica. Bueno, lo que te voy a contar es todavía peor. Rilke tenía su editor de cabecera. A ver, ese chisme no me lo sé, man. No se flagelaba y sufría y pasaba hambres y se torturaba. No. Rilke era un gran poeta, eso está fuera de Sí, discusión. no, estamos de acuerdo. Todos los méritos literarios quedan fuera de discusión. Era tan buen poeta que hasta se lo creía. Ajá. Perdón que diga algo tan tonto, pero estaba convencido de que él no solo lo era, sino que por donde pasaba iba Rilke. Incluso hay un libro muy bonito de Burckhardt que se llama Una tarde entre libros, donde Burckhardt se encuentra a Rilke
discutiendo con su peluquero, con el peluquero. Ajá. Porque había olvidado la cartera y le decía, yo soy Rilke. Y el peluquero se le quedaba viendo y le decía, bueno, pues a mí, señor Rilke, me vale absolutamente 3 kilos de longaniza. ¿Quién es usted? Pero yo soy un gran poeta. Pues peor aún. O sea, usted no me va a pagar. Mira, Y esa nunca, es una ventaja que Rilke no entendió. Si quería de veras que su nombre, su sola firma, costara millones, tendría que haberse vuelto pintor como Picasso, ¿no? claro. Pero llega Buchart y le paga al peluquero y se lo lleva a Rilke y se mete en una librería y te cuenta todo lo que platica. Pero bueno, lo interesante del caso es que este Rilke él era fanático de un solo editor. Desde que era joven empezó a leer, no me acuerdo si era Berkham, creo que sí era Berkham, a este editor, lo lee sus libros y dice, yo quiero ser él. Y a tal grado llega que él se convierte en un autor de un solo editor. Ese sí tenía era su exclusivo. Claro, y el que decidía qué se publicaba y qué no se publicaba de los poemas de Rilke era el editor. Ándale. Es Esto habría decir, que el pregonarlo por que todas le partes. dio toda la forma a la obra de Rilke, no hablo de que haya escrito los poemas, no, 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 nada de nada más eso. los integró y eso es construcción de estructura, pues. Exacto, el que los volvió macizos, pues, era el Su editor, curador, ma. su curador. Le decía, oye, no, por favor, no. Y el tipo tenía un pésimo carácter. Pero lo mismo pasa con otro, con Echenoz, que ahora está de moda, su editor, el que era dueño de Minuit, que murió en la pandemia, llegaba y tenían una relación espantosa, y también era el que le daba forma. Una vez le dice el editor a Echenoz, le dice, mira, necesito que me traigas el manuscrito ahorita, ya deja de hacerte tonto. Y le dice, no tengo carro, me voy a ir en metro y me lo van a robar. Y le contesta el otro, yo no sabía que robaban manuscritos en el metro. Adiós. Y le cuelga. Otra vez le lleva una novela y le dice, mira, esta novela es una mierda. No te la voy a publicar. Pero hay de ti que la lleves a otra editorial. Sí. Porque no tiene remedio y te va a hacer daño a ti y me va a hacer daño a mí. A ver, permíteme un minuto, José Luis, porque tengo un perro que está enloqueciendo. Sí, ya me di cuenta, está un poco Perdón, enloquecido. perdón. En este momento veremos un sacrificio canino, damas y caballeros. Vean ustedes. Sí, en verdad yo creo que sí. Le daremos el pésame a Oscar en este momento por un perricidio. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le hiciste? No tengas perros, José Luis. Tú sí los tienes, pero los pusiste a buen recaudo. No, yo tengo tortugas que son mudas. O sea, yo tengo tortugas que son mudas. Cuando se endiablan mucho hacen... No, este Pero tiene... allá lo hacen en su territorio. Pues es que yo estoy en el territorio de mi perrita Lola y tiene un ascendiente sobre mí, aunque... ¿Y qué le En fin, hiciste? pero no, ya la guardé en la otra habitación tras la puerta. Ah, muy bien, entonces ahorita Entonces se la va a puerta dormir. sirve de sordina y no Ya se va a está, dormir, sino que le va a ladrar a otra cosa. ¿Va? claro. Entonces te decía yo, sin el editor estas obras no existían. Incluso la carta a un joven poeta se la manda el editor a escribir a Rilke. Pues qué barbaridad, porque fíjate que mucho de lo que es la idea de la autenticidad, de la pureza de la obra, del martirologio al que debe someterse el autor para aspirar a las grandes alturas de la poesía y a las grandes alturas de cualquier actividad, pues ha salido de ahí.
Y lo que pasa es que es algo que se vende hacia afuera, pero no se practica para adentro. ¡Qué horror! No, no, adentro pasa otra cosa. Mira, te cuento, perdón, te voy a contar una cosa mía, que tiene que ver justo con el Bosco. Ajá. El Jardín de las Delicias estaba en la recámara de Felipe II. Sí, sí, porque tiene sus puertas así para que... Sí. Y entonces en la mañana, Felipe, lo que sigue es lo que yo inventé. Pues, bueno, Ajá. yo creo que pasó. Y entonces en las mañanas se levantaba Felipe II y decía, ¿cuánta chingadera hay en el mundo, pues? Bueno, seguramente no con No, esa no, no, expresión, no, no, no. porque no es muy castiza, pues. Diría, bueno, ¿cuánta jodedera hay en el mundo? Pues eso sí Eso. diría algo así como, ¿cuánta jodedera hay en el mundo? Porque, bueno, al cabo de verlo todas las mañanas, pues ya dejó de asustarse. Es más, yo estoy Ujú. convencido que el Bosco inventó los sueños. Ajá, bueno, Y pues de antes, alguna forma sí, ahí hay una... Por una eso te cosa, digo que parece el origen del surrealismo. exacto, entonces, cuando de repente Felipe II un día viendo este cuadro en la mañana, mientras orinaba ahí en su orinal, él dice, y en mis dominios no habrá esto. ¿No será que este señor Bosco lo intuyó lo que había en mis dominios? Y entonces manda a hablar al del Consejo de Indias y le dice, oye, yo necesito que rápidamente me averigües si hay de esto allá. Y pues el del Consejo de Indias dijo, pues si su majestad lo dice, pues juegue el chicken. Bueno, lo dijo en así más castizo, pues, pero le dijo, juega el chicken, ¿no? Bueno. Y entonces el achichincle manda a escribir el cuestionario de las relaciones geográficas del Nuevo Mundo, que son 50 preguntas para averiguar qué hay ahí y cómo son los animales y las plantas y guau, guau, guau. El cuestionario existe y lo Ujú. contestaron. Y tú ves las respuestas y parece que estás leyendo al Bosco. Describiendo los animales fantásticos que este señor arma. Claro, pero lo que pasa es que explícale a un recién llegado al Nuevo Mundo cómo es un ajolote. Y luego Sí, sí, sí. descríbelo y mándeselo al de allá. Entonces decían, bueno, pues el ajolote es un animal que tiene vulva como las mujeres y menstrua igual que las mujeres. Sin embargo, es sabroso. Y No tiene, te burles de los ajolotes que están en peligro de extinción. no, 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 pero entonces, y te empiezan a describir un ser que tú dices, en la madre, ¿esto qué es? Y Ujú. describen un jabalí y lo que describen no tiene que ver con un jabalí, sino con otra cosa. Por ejemplo, esos jabalíes que describen tienen el ombligo en el lomo en vez de donde Dios manda, pues, en la panza. Entonces, empiezan a hacer todo esto y yo dije, de aquí soy. Pues sí. Y Pero es decidí que, escribir un libro sobre esto. Bueno, ajá, terminé mi libro maravilloso. Yo estaba feliz, me parecía que era mi obra cumbre. Ya después de esto me iba yo a retirar al mundo para ver a todos del hombro para abajo y se lo llevo a mi editor y me dice, oye, ¿qué libro más maravilloso escribiste? Cultísimo. bravo, bravo, bravo. No, 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 no. Es una de las obras que ha entrado con mayor tino al siglo XVI. Nada más que no se entiende nada. De Ay, no ay, ay. ser por eso, dice, es una obra verdaderamente prodigiosa. Y la otra editora que estaba al lado, igual, o sea, estaban coludidas. Bueno, regresé verdaderamente hecho un talco después de no sé cuántos años y la volví a leer y tenía razón. Bueno, El libro que se publicó es absolutamente diferente del manuscrito original. la versión adaptada para el mundo, ¿cómo se llama, José Luis? Recuérdamelo. Gabinete de Maravillas. Sí. Y el libro, lo que ocurre es esto, la presencia del editor es crucial. Digo, cuando es un editor que lee, ¿no?
no cuando leo cédulas de Excel, como otros que nada más te leen las cédulas de Excel y pasan cosas horribles. Pero Sí, cuando un editor te lee, yo entiendo lo de Rilke y lo entiendo y supongo que Rilke adoraba a su editor, que le dice, oye, manito, este poema que está en la página 3 mejor lo quitamos y el de la 8 lo ponemos acá y mira cómo se lee. ¡Oh! pues fíjate que ahí sí mi experiencia con los editores es muy diferente, José Luis. A ti no, Yo- no, no. no me, solamente una vez Joaquín Díaz Canedo Ajá, me quitó un, un texto de las Ucronías. ajá, Y todavía me duele haber aceptado esa mutilación. Las Ucronías, para los que no las conocen, eran ujú, textos muy breves de un par de páginas ujú, y todas muy fantasiosas y demás. Y había una que no le había gustado a nadie. Esa Ucronía fue el motivo por el cual yo tuve que abandonar el 1+1 cuando mi contacto era el subdirector. ajá, Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Granados Chapa, que ajá. me la aventó a la cara y me dijo, llévate tu porquería, eres un maldito. Y me corrió. Bueno, esa misma se la llevé en el volumen ya compuesto a 10 Canedo y me la rechazó también, man. Y todavía no entiendo el mal gusto de estos dos señores. Aunque está perdida ahora, era la reseña de un poeta llamado Pablo Neruda, que había escrito un libro que se llamaba 20 canciones de amor, no, 20 poemas de alcohol y una canción desafinada. Y yo sencillamente hacía la transcripción del poema Vientre, que por ahí no sé si te acuerdas que dice, la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ajá. Bueno, en el párrafo correspondiente, en la estrofa correspondiente, en mi poema decía, la misma colcha que hace crujir los mismos catres, nosotros los de antorchas ya no somos ni cuates. Yo estoy seguro de que respeté el sentido de la obra, carajo. Ah, no, por supuesto, Y está. cuidé la métrica y la sonoridad y todo, pero no les gustó, man. Y eso, ahí el editor se equivocó, pues. Y Claro. luego fíjate que le agradezco sí una cosa a Díez Canedo. Me devolvió el manuscrito de las vocales y se lo volví a llevar y entonces lo revisó de nuevo, era un manuscrito muy corto. Y yo había empezado cada cuento con cualquier palabra. Y en la segunda versión que le llevé, a ver si esta sí lo seducía, se me ocurrió que la letra inicial de cada cuento fuera la vocal correspondiente. Ujú. Entonces, cada capitular, pues quedaba rete padre, así grandota para empezar el cuento. Y me dijo, es usted malicioso. Y así es la edición que ahora circula. Ajá. Pero no le metió, pero ni una coma, man. Ya cuando luego lo tuvo que publicar por otras razones, pero... Y mi trato con los editores siempre ha sido pues de enorme respeto. Me dejan el manuscrito tal como lo mando. Ajá. Y solamente alguna vez que se me fue, no revisé unas galeras con cuidado y me quitaron una cosa que era un hallazgo. Estaba en una escena un personaje diciéndole al otro, bueno, nos tenemos tanta confianza que ya parece estar una relación promiscua. Entonces, ¿qué tal si cambiamos el tuteo por el ustedeo y empezamos a hablarnos con cierto respeto? Bueno, mi verbo ustedear me lo descompusieron y el idiota puso hablarnos de usted. Nada No. más me echó a perder la gracia, man. No, 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 no. No.
No, Pues fíjate ahí sí que te digo que no me han metido mano en los manuscritos. yo sí los discuto mucho con el editor. Sí, A mí sí, nomás me sí, dicen los sí o discuto. no. No, yo además del sí, yo soy un autor que me gusta que lo lean y me gusta discutirlo, porque me parece que es un lector que te puede ayudar. Digo, no digo que me haya sucedido con todos los editores. Una editora mía, que por fortuna casó con un francés y se fue a vivir a París, y allá de estar causando destrozos, y no, hay cosas que hay que mandar lejos, o sea, la patria no le requiere. Era una burra sin mecate, era una burra sin mecate. Fíjate, yo le conocí 3 historias que son muy buenas, y luego cuento la mía. Ajá. Una de ellas llega un autor muy conocido, cuate de tuyo y mío, cuate, de veras, Ujú. y aparte un autor serio, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice, pues yo creo que tu próximo libro pues va a ser un fracaso, porque mira, ve, de tu novela fulana de tal, apenas se han vendido 600 ejemplares en un año. Y le contesta el autor, sí, pero es la edición 45. Ya sé quién hablas, de Alberto Ruiz Sánchez, el Sí, pollo. del Sí, Pollo Ruiz. Entonces él decía, oye, pues no seas burra. O sea, esta pobre mujer ni siquiera sabía leer una página de Excel. qué barbaridad, pues sí, no. Bueno, a Eso, esta misma mujer, a David Martín del Campo, ujú. le manda una novela. No me acuerdo cómo se llama, es esta que transcurre en Puerto Vallarta y los protagonistas son cuando están filmando La Noche de la Iguana. Pues la Ajá, novela en cuestión gana el premio Mazatlán, si mal no recuerdo, sí. y le habla a este editor y le dice, oye David, ya ni la friegas. Yo, que soy tu editora de toda la vida, ¿por qué no me diste el manuscrito? No, dice, te lo di hace 2 años y no me has contestado el teléfono. Yo te voy a contar ahora una mía. Yo una vez acepté un cargo público, nada más para echar una apuesta de que si tenía cargo público me contestaba el teléfono. De veras, pues sí. Híjole, man, pues. Entonces, evidentemente con ella pues no contaba para nada y nadie contaba con ella para nada. No, digo, por fortuna ya está haciendo destrozos en otro país y bueno, podemos considerarla que fue parte de una avanzada para vengarnos por el 5 de mayo. Entonces ya con eso Bueno, ya quedamos déjame, tablas. déjame decir algo en descargo de todos. Lo que sucede es que yo tengo en casa a alguien que me revisa, me lee y con quien comento mucho. Ajá. Y cuestiones de nudos gramaticales o cosas que pueden haberse me escapado, Beatriz me Las las cacha, tres. mano. Y entonces, cuando llevo el manuscrito, Ya va trae, aparte pulcrísimo. del sedazo que yo le puedo dar, una lectura más o menos calificada. Ajá. Y entonces ya no le ponen reparos. Así me ha sucedido. Ajá. No, fíjate que yo siempre tengo dudas cuando termino. El año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo, que salió un libro de cuentos mío que se llama Aquí todos estamos muertos. Yo Ajá. lo había pensado de una manera, es decir, cuento 1, cuento 2, cuento 3, etcétera. Y yo estaba encantado con que fuera así. Me parecía que era genial. Vamos, yo andaba por el mundo feliz. Cuando platico con el editor, me dice, oye, ¿ya te diste cuenta que está desordenado? ¿Ves? Y Cuento dije, 15, cuento 13, cuento 11, cuento 10, cuento uno, exacto. cuento Yo 9. le digo, oye, pero yo me pasé semanas cavilando el orden y el libro estaba pensado. No, dices que no te fijaste. Y los cambió todos de orden, salvo el primero. Ese sí fue de Ese sí, entrada. ese sí no se movió. Todos los demás me los movió. Y la verdad es que le hizo un favor al libro.
Pues es que, Aún mira, más, gracias a eso, logró darle color al libro. ujú. Sí, mira, te lo voy a enseñar. A ver, enséñamelo. Y ahorita te cuento yo una cosa que no podrían haberle metido mano. Entonces, A en ver, este libro de cuentos hay dos personajes que ujú. siempre salen, el diablo Aquí y la todos estamos muerte. muertos. Ah, Sí, son... Y entonces este cuate dijo, no, pues lo que hay que hacer es un libro de todos colores. Y entonces los cuentos del diablo son rojos qué bonito. y los libros de la muerte, los cuentos de la muerte son negros. Está preciosa la edición, José Luis. Pero no solo hizo, de pilón, el orden que les dio, que yo no me había dado cuenta que existía. Esta muerte tiene que ver con este diablo. Yo Ajá. no lo había visto. Pues, Yo los tenía separados, de un lado los del diablo y del otro lado los de la muerte. Y no me y había los fue dado... pareando, los fue Los, hermanando. exacto. Y esta cosa que los hermanó le dio al libro un jalón. Y cada uno tiene su diferente viñeta para separar. Los de la Ajá. muerte tienen a la muerte y los del diablo tienen al diablo. No, pues está, ahí sí, pero fíjate, te pongo un ejemplo de un caso de cuentos. Mi libro no sé dónde esté, pero por ahí anda. Es uno que se llama eh, La libertad de ser distinto. Sí, 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 sí. Yo había estado escribiendo de manera muy desordenada textos relativamente breves. Ujú. Y ya que tenía un material inmenso, aquí en la sala, extendí y los fui acomodando por tambaches, todos los que tenían que ver con un tema ahí, otro. Y tenía ciertos paquetes, digamos, de 5 o 6 textos sobre el mismo asunto. Los círculos, el infinito, los laberintos, un montón de temas, los espejos. Y dije, puedo hacer series de 7. Exacto, y son 7 series de 7. No, No, el 7 está muy choteado. Vamos a hacer 8. 8. Entonces hice 8 de cada uno. Hubo series que no pude completar. Entonces armé los grupos de 8, 8 infinitos, 8 laberintos, 8 muertes, 8 etcétera. Ajá, Y la palabra con la que termina el último cuento de muertes es infinito. Y el tema que sigue es infinito. Y ajá. así. E incluso la última palabra del libro es el tema de la primera sección. Ah, Y además los pensé para que el texto inicial de cada bloque fuera una especie como de reflexión metafísico-teórica absurda, y ya luego anécdotas que además respondían a mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi senetud. Y entonces está tan estructurado que si me desconchinflan un elemento, me lo desbaratan. Cuando claro, le, sí. cuando le platiqué a un editor que tenemos en común, el de Random, a Andrés. Andrés Ramírez, el modelo del libro, no me dijo nada, me dijo sí. Y salió un libro con una portada muy rara. La de los paraguas es, La ¿no? de los paraguas, sí. Sí. Pero fíjate, fue un libro que más me tardé en armar que en escribir. Porque había días muy fértiles en que me echaba 3, 4, 5 historias pequeñas Ajá. de tutti frutti. Sí. Y, y cuando se me ocurrió el armado, le di lo que me hizo sentir, lo que siento casi siempre que termino un libro. Tú dices que cuando terminas estás muy inseguro. Yo Sí. estoy inseguro a cada paso, pero cuando termino
me tiene que entrar la megalomanía, porque sin ella no puedo resistir los reveses del mundo. No, a mí, fíjate que no, yo mientras estoy trabajando, sí no me da ningún problema. Yo me siento que de Homero para acá no ha pasado nada, pues, salvo yo. Pero cuando termino es cuando ya dicen, la madre, ¿qué hice? Y empiezo Ajá. con problemas muy serios. Entonces, yo sí necesito un editor que esté a mi lado en ese último momento del parto. Sin Ah, ellos, no me sale. Y he tenido suerte, la verdad, muchísimos son unas riatas. Salvo este caso que te comento de esta persona que nada más leía cédulas de Excel y que a mí me inventaba libros, cosa que siempre me gustó. oye, una pregunta, porque ya hemos hablado de esa mujer que se fue con el francés. Una sola pregunta, dice sí o no. ¿Se Ajá. llamaba Patricia? No, Ah, entonces no es quien tenía yo en mente. no, Ya no, no, luego me no, la no. dirás. No, 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 no. No, no se llama Patricia. Y entonces, esta mujer también tenía otra maña muy bonita. Leí el título del manuscrito, por ejemplo, leía, aquí todos estamos muertos. Y decía, oye, qué buen libro sobre la Segunda Guerra Mundial has escrito. Esta idea tuya de los campos de exterminio es verdaderamente prodigiosa. Claro, el libro trataba de cuentos indígenas, pero no hay ningún problema si son cosas. Y entonces, a todo, como nunca leyó nada, Ajá. las comidas con ella o los encuentros para platicar de los libros, pues eran una cosa esquizofrénica, esquizofrénica. De verdad No, que tú decías, qué por horror. favor, no, mejor déjalo ahí. Pero salvo ella, te digo, los demás editores han sido así, gente que me cobija, que me hace... Yo entiendo, la labor del editor es importantísima, porque de alguna manera tiene un toque que uno, desde la perspectiva individual del autor, no entiende. Ujú. Yo no entiendo bien ni las reglas del mercado, ni la Ajá, oportunidad del libro, ajá. ni la secuencia en la que debía de ir un libro antes que el otro. Yo los voy dando como van saliendo y los presento cuando los termino Ajá. y no hay nadie que me aconseje a propósito de eso. Fíjate, por ejemplo, para que te des una idea, ahorita esta semana, creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo, estuve platicando con Pablo, mi editor en Océano, sobre la Ujú. novela nueva. Bueno, la discusión sobre qué día debería de salir, es decir, de Fue, que sea plenamente distribuida en el mercado, tú dices, no. Es de una finura que tú dices, la diferencia entre que salga aquí o salga acá puede cambiar el destino del libro. chima, pues. eh, Entonces, cuando oyes todo eso, pues dices, claro, mejor me dejo llevar. sí, pues te digo que ah, yo no sé, a lo mejor doy una facha de prepotente, intransigente, y conmigo no se quieren meter, Ah, o vete tú a no, saber, lo que pero pasa es que tú sí te ves poderoso, en cambio yo, dicen, ¿y este panzón qué hace aquí? Es la diferencia entre el Quijote y Sancho Panza, quiero que quede claro, o sea, no es otra cosa más que esa distancia ontológica, o sea, entonces a no, no es Sancho cierto. Panza sí le dicen, y a Don Quijote le dicen, no señor, no se vaya a traer la lanza en ristre y acá nos pone una correteada por todo Polanco. Oye, pero a ver, porque ya es tardísimo, mano. Sí, Dime sí, una cosa nomás. sí. ¿Los subgéneros son menos peor que el género literario? Porque fíjate que como que hay de todo, mano. Hay unas obras maravillosas en los llamados subgéneros. Sí, hay novelas policíacas que yo volvería a leer 30 veces, aunque Sí, ya sé qué va a pasar. sí. Hay Y cuentos de vampiros que volvería a leer 30 veces. si esto es cierto, José Luis, entonces el que predomine una temática
no necesariamente la hace inferior, porque a lo mejor, predominando una temática, se puede recorrer el mundo entero. Exacto. O aún más, puedes crear un texto que sea tan brutal que lo puedas leer cada vez de manera distinta. Sí. Es decir, pongo un ejemplo. El vampiro de Polidori, que es probablemente el gran cuento de vampiros que va a dar origen a toda la tradición, yo lo sigo leyendo con un gusto como la primera vez. Y hay momentos en que todavía sí, se me aprieta aquellito cuando pasan algunas cosas. Y fíjate que ese cuento fue el resultado de una bravuconada, de una noche Sí, de borrachos, en que estaba todo exacto. el círculo de Byron, de Lord Byron, ahí Ajá, platicando y se echaron una apuesta. Vamos a escribir exacto. algo que espante. Ujú. Y de ahí salió, De ahí salió ese porque cuento y de ahí, Polidori era el secretario particular de Byron. claro. Y lo puedes leer, incluso yo he hecho el esfuerzo por leer El vampiro, donde Lord Ruthven sea Lord Byron. Pues no le vendría mal, ¿no? Y se vuelve un cuento interesantísimo. Es decir, es un cuento tan bien hecho, tan chicho, que lo puedes abordar, lo puedes convertir en qué quieres tú. En el desquite del secretario con el patrón, en una historia de terror, una historia profundamente erótica. ¿Qué quieres que sea ese vampiro? Lo que pasa es que, mira, Lo puede haber ser. tenido de patrón a Byron debe de haber sido un problemón No, del no, no, demonio, no, ¿eh? no, 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 no. Eso sí debe de haber sido un horror tenerlo a él. Pero entonces ahí tú tienes un cuento así. Hay otros que a mí me parecen de esa noche, como el caso de Frankenstein, que Sí. yo no puedo con él. No, 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 no. Me da un trabajo desde la primera vez que El, lo leí. la Mary Shelley a mí me desespera, Sí, me da coraje. sí. Yo, yo había leído, bueno, más que leído, había visto cientos de veces la trama, que es genial. Esto de darle vida a un muñeco Ujú. con una idea que en ese entonces estaba de moda, que la electricidad era la panacea, pues la idea es fascinante. Es más, tan fascinante que yo creo que es mayor que la novela, la idea. Sí, Porque la factura de Mary Shelley es, a mi gusto, horrorosa, man. La última vez que yo lo revisé, mi ejemplar salió volando, no por la ventana porque estaba yo encerrado en mi cuarto, sino contra la pared de enfrente. Porque no sé si te acuerdas, en el último momento, Víctor, el doctor Frankenstein, ya por fin tiene casado al monstruo. Ya le mató a claro. la hermana, a la novia, al hijo, no me acuerdo qué tantos han matado. Y lo tiene en la mira, están en el Polo Norte. Sí, Lo tiene en la mira. Entra el romanticismo de Mary Shelley y el doctor se pone a llorar y se le escapa el monstruo. ¿Qué rabia me dio. De veras, dije, no puede ser. no, no, a mí me parece que, fíjate, esa es una de las peores cosas que te pueden pasar, que tengas una idea tan buena, tan brillante, tan maravillosa, pero que te quede grande. Sí, sí, ahí sí, que me perdonen, pero la novela esa pasa con muchas, ¿eh? Hay novelas malonas Ajá, con unas ideas geniales. sí, Una más que te podría poner, al menos para mi gusto, es Solaris de Stanislav Lem. exacto. La anécdota es genial y la novela es un bodrio Eso insoportable. es insufrible y en cine es todavía peor. Bueno, hay una versión que te extrae la pura anécdota. Ajá, Esto de que haya un mundo cuyas emanaciones sean capaces de materializar todos tus deseos inconscientes ajá, y lo que oculta cada cuarto de la nave que sobrevuela, así como estación espacial, ajá. al mundo Solaris, es una maravilla, man. Cuando comienza la novela, mira nomás, Sí, para que veas.
El tipo queda viudo, ama a la esposa. Y todos los amigos, para reconfortarlo, le sugieren que se vaya a hacer un viaje lejísimos al otro lado del cosmos, porque hace mucho tiempo que la nave que circunnavega a Solaris, no hay noticias de ella. Y entonces este acepta un poco por quitarse de la pena, sacarse de ahí, y llega. Nota algunas cosas raras, pero finalmente ya va a descansar a su habitación y cuando entra, ahí está la esposa. La esposa. Le gana la emoción y la abraza y la besa y quiere hacer el amor con ella. Y empieza a tratar de desabotonarle el vestido, pero se da cuenta que no tiene un ojal los botones. Y luego se da cuenta que las manos no tienen huellas digitales y que los pies terminan como una especie de tamal, porque la imagen que él conserva de la esposa no es tan precisa como para reconstruirla en todos sus detalles. Y ahí empieza a descubrir poco a poco que es una materialización de sus deseos. Y empieza la danza de todos los otros tripulantes de la nave, porque cada quien trae unos demonios adentro terribles. Está uno entretenidísimo y de pronto vienen 200 páginas de la bitácora de los diferentes capitanes que han comandado esa nave, Mao. Y te zampa ahí una cantidad de idioteces que nada más abultan la historia, Mao. Claro. Yo te digo, eso llega a suceder. Y cuando pasa, es una de las cosas más tristes. Porque son libros que a mí me resultan tristes. Tú dices, Sí. qué desgracia para la idea y qué desgracia para el autor. Sí. Debe de ser tristísimo. Mi querido José Luis, para variar ya es tardísimo, Mao. Pero antes de irnos hay que dar la noticia más importante de hoy. ¿Cuál? A ver. La semana que entra no nos van a ver, ni la que sigue. Nos vamos 2 semanas de haraganes. ¿Por qué Me parece razón? muy bonito. Porque hemos decidido que de estas 2 semanas vamos a vivir como burgueses, sin hacer nada, tirados así, panza arriba, y algo por el estilo. No sé qué vayas a hacer tú, pero yo me voy a ver al nieto, que eso es mucho más interesante que cualquier otra cosa, pero 2 semanas de que no nos vemos. Nos vemos después de Pascua, entonces, a la que sigue de Pascua. De acuerdo, me parece maravilloso porque eso me va a dar tiempo de leer lo propio y no andar leyendo ajeno, man. Está bueno. Voy a Está agarrar bueno. y a leer con gusto sin tener incluso que fijarme en lo que leo. Me voy a dejar ir. Esa está buena, ¿no? Yo ya tengo una pila así para llevarme a Puebla, que bueno, creo que la Semana Santa y la de Pascua no me van a dar, pero prometo darles duro y hay cosas que están interesantes ahí. Ya te contaré, porque hay unos libros así de esos gordotes que me gustan. Me llevo como 5 así. Ay, qué horror, En total mano. como 5,000 páginas, pero no las voy a acabar, pero hay unos que están padres. Te los voy a enseñar nada más para que te apantalles qué bonitos están y qué panzones son. Órale, Querido, y yo te mando un abrazo, mi querido José Luis. órale, nos vemos en 15 días. Abrazote grande, se me cayó esto. Bueno, nos vemos Adiós. retachando. Bye, bye, besos.